Hola, ¿qué tal amigos de Canal de Justicia? Hoy estaremos hablando sobre el tema de ausencia, ya que es un tema muy importante en el derecho civil de personas y familias. Y bueno, una persona ausente no es simplemente aquella que no está presente en su domicilio o su lugar de residencia, sino además es necesario que se produzca una falta de noticias de la persona ausente. Entonces es cuando se produce el inicio de ausencia, ya que la ausencia radica en ubicar el alcance y tratamiento legal que existe en nuestro país en cuanto a los plazos, requisitos y supuestos para la emisión de declaraciones tanto de ausencia como de fallecimiento del ausente, y de esa manera así poder tener protección y garantías legales sobre su patrimonio frente a las personas ligadas al mismo y a quienes la misma ley les atribuye facultades. Pues como lo observaremos a continuación, las consecuencias legales que se originan de acuerdo al estado de persona ausente resultan de suma importancia para el derecho, toda vez que el ser de interés público es el Estado quien debe de brindar seguridad jurídica ante dicha situación. El problema de la ausencia se plantea por las consecuencias que puede llegar a provocar, entre ellas, que la inacción de un sujeto ocasiona una inseguridad jurídica e incluso puede implicar un perjuicio para la persona del propio desaparecido y para sus intereses, así como para los terceros que mantienen cualquier tipo de relación y que les va a generar dicha incertidumbre. Este tipo de incertidumbre es desde el momento de que no tienen cierto contacto con la persona ausente, no les contesta alguna llamada, no les contesta algún mensaje, lo buscan en su domicilio y no lo encuentran, preguntan con sus familiares y tampoco tienen alguna razón. Entonces, esos son unos puntos para empezar a generar este tema de ausencia. Es importante distinguir los elementos principales del concepto legal y doctrinal de la ausencia. También hay que identificar el tratamiento y el proceso que conlleva la declaratoria de ausencia, para así de esa manera poder asimilar la importancia que tiene para el derecho la conservación y protección patrimonial del ausente. El Estado, en su obligación frente a la sociedad de brindar seguridad tanto a la sociedad en general como a las personas vinculadas al ausente, así como a las personas legítimas que beneficie o perjudique el estado que guarda el sujeto ignorado o ausente. Al hablar de ausencia desde un punto de vista doctrinal, podemos entender que es una persona que se encuentra en imposibilidad de ser localizada, ¿no? Sin poder tener cierta razón de ella o de él, no tener ninguna noticia, y por la importancia que le genera al derecho, que origina la necesidad de adoptar medidas de administración, de conservación del patrimonio y cualquiera que sea de efecto de proteger y garantizar los derechos y obligaciones que la ley le atribuye al sujeto que se encuentra en ausencia. En cuanto en la materia civil, podemos observar que en su tratamiento va dirigido específicamente a la situación que origina consecuencias de tipo legal. La ausencia civil trata del estado de una persona de quien se ignora si se encuentra con vida o no, pues partiendo de esto último, a diferencia de otras figuras jurídicas como lo es la desaparición, en la ausencia no se presume la muerte del ausente. Veremos lo que son las medidas provisionales, que es de suma importancia ubicar estas medidas, las cuales vamos a señalar en este momento. De acuerdo con el Código Civil Federal, podemos observar en el contenido del capítulo 1 de las medidas provisionales en caso de ausencia, en su título 11 de los ausentes ignorados, son estos siguientes puntos que analizaremos a continuación. Un supuesto, el que se hubiera ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviera apoderado constituido antes o después de su partida. Las medidas se tendrá como presente para todos los efectos civiles y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde alcance el poder.
Otro supuesto sería cuando una persona se haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente. Las medidas: el juez, a petición de parte de oficio, nombrará a un depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados en los principales periódicos de su último domicilio. Otro supuesto es que si el ausente tiene hijos menores y que estén bajo su patria potestad y no hay ascendientes que deba ejercerla conforme a la ley, ni tutor, testamentario ni legítimo, las medidas es que el Ministerio Público pedirá que se nombre tutor en los términos prevenidos en los artículos 496 y 497, facultad del menor a nombrar tutor. Otro supuesto sería si cumplió el término de llanamiento, el citado no compareciere por sí, ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de pariente que pueda representarlo. La medida sería: se procederá al nombramiento del representante. Lo mismo se hará cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el ausente o sea insuficiente para el caso. El nombramiento de representantes se seguirá el orden establecido en el artículo 653. Si el cónyuge ausente fuera casado en segundas o anteriores nupcias y hubiere hijos del matrimonio. Si el cónyuge ausente fuere casado en segundas ulteriores nupcias y hubiere hijos de matrimonio o matrimonios anteriores, el juez dispondrá que el cónyuge represente y los hijos del matrimonio o matrimonios anteriores o sus legítimos representantes en su caso nombren de acuerdo el depositario representante, mas si no estuvieren conformes, el juez lo nombrará libremente de entre las personas designadas por el artículo anterior. A falta de cónyuge, de descendientes y de ascendientes, será representante el heredero presuntivo. Si hubiere varios con igual derecho, ellos mismos elegirán a que debe representarlo. Si no se ponen de acuerdo en una elección, lo hará el juez prefiriendo al que tenga mayor interés en la conservación de los bienes del ausente. Desde un enfoque doctrinal observaremos las siguientes medidas, que de igual forma guardan íntima relación con lo que se encuentran estipulados en los ordenamientos jurídicos. El depósito de los bienes del ignorado. Una vez que se haya acreditado ante el juez de lo civil y familiar ciertos puntos que hacen a la ausencia, serán decretados para proteger por estos los bienes del ignorado. Una vez que se han asegurado los bienes por el juez que conoce, será citado el ignorado mediante edictos para la presentación en los juzgados respectivos en términos y plazos que fijen las leyes de la materia. Una vez ya que se hayan publicado los edictos para la localización del ausente, el juez remitirá constancias a los cónsules mexicanos al lugar en donde se presume que se encuentra el ausente. El juez que conoce resolverá lo relativo en cuanto a los menores de edad que se encuentren bajo la patria potestad del ausente. Y una vez que se agote el término del llamamiento al ausente, en caso de que no se presentare el ignorado en términos y plazos de ley, el juez designará un representante. El juez respectivo establecerá la legitimación en cuanto a quién puede ostentar el cargo de quienes pueden designar ser representantes y depositarios. Cada anualidad durante los que corresponden a la presente etapa, se hará la respectiva publicación de nuevos edictos llamando al ausente, constatando el nombre y domicilio del representante, así como el cómputo de plazos para el cumplimiento de términos anunciados. La publicación de edictos por 2 meses, con un espacio de 15 días en los periódicos de mayor circulación ubicados en un último domicilio del ausente y nuevamente se harán llegar al consulado. Una vez que se ha hecho la mención del procedimiento de acuerdo a la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, ahora señalaremos
las que de acuerdo con la legislación mexicana son 3 etapas o también llamadas grados de la ausencia, los cuales son, un primer punto, se les llama los ignorados. El presente grado se refiere al sujeto de quien se ignora su domicilio, su paradero o su lugar de residencia. La segunda etapa se llama la declaración de ausencia. Se tendrá la acción de solicitarla cuando menos que hayan pasado 2 años desde el día en que haya sido nombrado el representante. La importancia de esta etapa radica en garantizar el ejercicio de los derechos de terceros que se encuentran sujetos a la supervivencia o presencia del ausente. La tercera etapa se conoce como la presunción de muerte del ausente. Esta presunción no tiene la fuerza ni produce los mismos efectos que el que hubiere fallecido el ausente. Por ello, dicha presunción únicamente establece un nuevo estatus jurídico del sujeto, el cual no tiene la relación con la extinción de su personalidad. Tocando el tema de declaración de ausencia, y en apoyo con lo que se ha señalado desde el punto de vista doctrinal y legal, podemos disponer los siguientes elementos esenciales que constituyen a la declaración de ausencia, los cuales son: la declaración de ausencia se entiende la certeza que durante un tiempo determinado una persona se encuentra desaparecida y no se tiene ninguna información sobre su paradero y sobre su estado actual que esté presentando. También la declaración corresponde al segundo periodo de la ausencia y es la consecuencia de la declaración judicial, la cual se llevó a cabo cumplimentando una serie de requisitos y garantías procesales. Ahora bien, de conformidad en el Código Civil Federal podemos observar lo siguiente: cierto supuesto, solicitud para pedir la declaración de ausencia. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de ausencia? Los herederos instituidos en testamento abierto, los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente, y el Ministerio Público. En el procedimiento, pasando 2 años desde el día en que haya sido nombrado el representante, el Ministerio Público y las personas legítimas pueden pedir que el apoderado garantice en los términos en que debe hacerlo el representante. De lo contrario se podrá modificar. En caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasado 3 años, que se contarán desde la desaparición del ausente si en este periodo no se tuvieran ninguna noticia suyas o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas. En la publicación de edictos, la declaración de ausencia se publicará 3 veces en los periódicos mencionados con intervalos de 15 días, remitiéndose a los cónsules como esto prevenido respecto de los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada 2 años hasta que se declare la presunción de muerte. Si el juez se encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique durante 3 meses con intervalos de 15 días en el periódico oficial que corresponda y en los principales del último domicilio del ausente, y la remitirá a los cónsules. Pasando 4 meses desde la última fecha de publicación, si no hubiere noticias del ausente ni oposición de algún interesado, el juez declarará en forma la ausencia. De lo contrario, el juez no declarará la ausencia sin repetir las publicaciones. Resolución emitida por el juez. El fallo que se pronuncie en el juicio de declaración de ausencia tendrá los recursos que el Código de Procedimientos asigne para los negocios de mayores intereses. Los efectos de la ausencia, de acuerdo con lo que establece tanto la doctrina como la ley de la materia, los efectos que produce la declaración de ausencia son los siguientes. 1. Establece un nuevo estatus jurídico del sujeto ausente, es decir, un nuevo estado civil que origina diversas consecuencias jurídicas en lo personal, el patrimonio frente a la sociedad, familia y el Estado. Otro punto muy importante es que se vuelve necesaria la intervención del Estado como protector y representante de sus intereses patrimoniales y personales. Dicha declaración no perjudica respecto a la personalidad del ausente, únicamente atiende en cuanto al desamparo de su patrimonio.
Asimismo, conlleva los siguientes efectos establecidos en la legislación mexicana. 1. La posición provisional de los bienes del ausente a favor de sus herederos, testamentarios o legítimos o familia que tenga mayores derechos sobre ellos mismos. 2. El ejercicio de los derechos sobre los bienes del ausente que dependen de su muerte o presencia. 3. Suspensión del cumplimiento de sus obligaciones que deben cesar a la muerte del ausente, ya que todas las obligaciones, como un ejemplo pagar impuestos, pues se tiene que suspender totalmente desde el momento de su fallecimiento. 4. Interrupción de la sociedad conyugal, ya que ya no produce efectos legales. 5. Derecho a alimentos del cónyuge superstite, ya que en algún momento pues ya no hay quien pueda proveer esos alimentos. De conformidad con los numerales 679 al 697 del Código Civil Federal, podemos observar los siguientes efectos. Un supuesto sería declarada la ausencia si hubiere testamento público u hológrafo. El efecto sería que la persona en cuyo poder se encuentre o lo presentar ante el juez dentro de 15 días contando desde el último o la última publicación de que habla el artículo 677 de la citada ley. Otro supuesto, si hecha la declaración de ausencia no se presentan herederos del ausente, su efecto es que el Ministerio Público pedirá la continuación del representante, la elección de otro que en nombre de la Hacienda Pública entre en la posición provisional. Otro supuesto es que muerto el que haya obtenido la posición provisional, el efecto sería le sucederán sus herederos en la parte que le haya correspondido bajo las mismas condiciones y con iguales garantías. Otro supuesto es que si el ausente se presenta o se prueba su existencia antes de que sea declarada la presunción de muerte, su efecto será que recobrará sus bienes los que han tenido la posición provisional, hacen suyos todos los frutos industriales que hayan hecho producir a esos bienes y la mitad de los frutos naturales y civiles. Cuando hablemos de declaración de presunción de muerte, ya que lo que nos demuestra uno de los artículos, el 705 del Código Civil Federal, y comenta que al haber transcurrido 6 años desde la declaración de la ausencia, el juez podrá, mediante una solicitud de la parte interesada, declarar la presunción de muerte. Y en los casos de sujetos desaparecidos por motivos de guerra o encontrarse a bordo de un buque que naufrague o al ocurrir una inundación u otro siniestro semejante, bastará 2 años contados a partir de su desaparición para obtener la declaración de presunción de muerte. En estos casos no será necesario que previo se haya declarado su ausencia, pero sí se tomarán medidas provisionales en términos de la ley de la materia. En caso de que la desaparición haya sido provocada por incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de 6 meses contados a partir del trágico acontecimiento para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En consecuencia de la presunción de muerte, se abrirá el testamento del ausente. Los poseedores provisionales darán cuenta de su administración y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión definitiva de los bienes sin garantía alguna. Hablaremos de los puntos de posición provisional y posición definitiva para el presente apartado, y aunado a lo que se ha hecho mención con anterioridad, es muy importante que identifiquemos estas dos etapas de la ausencia con la finalidad de la conservación y la administración de los bienes, por lo que a continuación veremos estas dos etapas de ausencia.
ya que la ausencia aún no declarada, que es la conservación, la cual se identifica por la manifestación de medidas judiciales provisionales, y la ausencia declarada, administración, misma que se distingue por la entrega de bienes del ausente a los poseedores provisionales, y se va a proceder a la liquidación del patrimonio del ausente mediante el régimen del derecho hereditario. Hablaremos de la posición provisional sujeta a cualquier cambio debido al ausente. Y veremos de estos puntos. 1. Gozan de este supuesto los presuntos herederos intestamentario, pudiendo hacer suyos ciertos frutos. 2. Se caracteriza por atribuir a los presuntos herederos el derecho de administrar el patrimonio del ausente. 3. Por concepto de ingreso, ganancia para el bien, los administradores gozan de alguna manera de remuneración. 4. De acuerdo con la ley podrán ser poseedores provisionales los legatarios y los donatorios designados para después de la muerte del ausente. 5. Si llegase a morir el poseedor provisional, el que tenga derecho a sucederlo lo hará en términos, condiciones y garantías sobre lo que le hubiera correspondido al poseedor. 6. Por temas de representación en la administración, el poseedor debe otorgar garantía en los términos prevenidos para el autor previstos en la ley de la materia. 7. Ante la imposibilidad del juez, puede disminuirlo. 8. Los poseedores provisionales tienen calidad de presuntos herederos, pues disfrutan de la posesión definitiva de los bienes en título de herencia. 9. Sin embargo, tienen la obligación de restituirlos en caso de que el ausente apareciera. Y el siguiente punto es la posición definitiva, donde estábamos hablando que aquí los herederos testamentarios podrían llegar a ser, declarándose ya la presunción de muerte de que el ausente ya de plano no va a volver a aparecer, por ejemplo, por un caso de muerte, los poseedores definitivos a título de la herencia serían esas personas. Entonces, este tema es de la posesión definitiva. Sin embargo, dicha titularidad de herencia puede cambiar al momento de del presunto fallecimiento del ausente. Los herederos legítimos o los puestos en cualquier disposición testamentaria gozan de la posesión definitiva de los bienes, o sea, ya quedan como ciertos herederos. Son considerados legítimos poseedores de los bienes, derechos y acciones del difunto, toda vez que desde el fallecimiento del autor estos adquieren derechos sobre la masa hereditaria de forma común, es decir, que mientras no se realice la partición respectiva. Esta posesión no se encuentra limitada, pues los herederos del presunto muerto considerados verdaderos propietarios, con la única excepción de atender a la restitución. Y el poseedor definitivo ya no está obligado a otorgar garantía, y si hubiere otorgado deberá cancelarse. También tiene facultades para exigir tanto al poseedor provisional y en su momento al administrador general. Por último, a pesar de los representantes y poseedores provisionales o definitivos son legítimos procuradores en juicio dentro y fuera del ausente, tienen prohibido representarlo en juicio procedimiento. Espero que hayamos entendido estos dos puntos importantes, que son la provisión provisional, que es cuando la persona ausente aparece por motivos que haya estado extraviada, se le vuelven a regresar a retribuir todas aquellas bienes que se hayan en su momento se le hayan puesto a dichas personas momentáneas que iban a administrar sus bienes. Y la posición definitiva, que ya son aquellos herederos porque ya se declaró la muerte del ausente, entonces quedan como legítimos dueños y ya van a estar en algún momento en un cierto documento donde van a tener la posesión y que serán verdaderos propietarios. Espero y les haya gustado esto que vimos hoy
y que se sigan suscribiendo en Canal de Justicia. Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscríbete para que no te pierdas los demás videos de Canal de Justicia.